Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar esta tarde de viernes tan soleado aquí reunidos y reunidas. Vamos a dar comienzo al taller de habilidades de comunicación profesional, que está pautado para darse en 3 encuentros. Hoy vamos a contar con la presencia del licenciado Sergio Vázquez, ahora lo vamos a presentar oportunamente, vamos a hablar de oratoria. El encuentro que viene vamos a tener un profesor de teatro, vamos a ver técnicas de expresión corporal, y por último vamos a cerrar el miércoles 30 con la presencia de la doctora Rosario Sánchez, presidenta de este colegio, que nos va a hablar de técnicas de negociación. Un poco el objetivo de este curso, básicamente, es poder brindar herramientas que son muy necesarias para el desempeño profesional de los y las abogadas, sobre todo en el marco de distintos procesos orales que cada vez se dan, por suerte, en distintos tipos de procesos, en distintos fueros. Así que, bueno, hoy contamos también con la presencia de las doctoras Estefanía de Ledón y Priscila Cantero. Este curso es organizado por el área de ejercicio profesional en coordinación con la Comisión de Abogacía Joven y Nobel, y vamos a presentar al licenciado Sergio Vázquez, quien nos acompaña hoy. Él es licenciado y profesor en comunicación social y periodista hace más de 30 años, que se dedica a la oratoria y actualmente se desempeña como asesor en comunicación oral y en la construcción de la imagen, también autor de diversas publicaciones en el tema. Así que, bueno, Sergio, te damos la palabra y desde ya muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Perfecto, gracias por la presentación. Buenas tardes. Primera pregunta, rigor, ¿se escucha bien? Sí. ¿No necesitamos micrófono? No lo usamos entonces. La gente que no está presente acá, ¿escucha bien? Sí, porque no hay micrófono arriba también. Perfecto, listo. Entonces, empezamos. Bueno, como dijeron, hace 30 años que estoy vinculado con el tema de la oratoria. Es decir, puedo ser malísimo igual, pero improvisado no. Improvisado no, ya es algo, ya es una... Hay una trayectoria. Exactamente, tal cual. Tanta gente no se puede haber equivocado durante 30 años. Bien, pueden observar que el título es oratoria, podemos hablar mejor. Esto es, abrimos un presupuesto subyacente optimista. Nadie viene a un curso, en una charla de oratoria, para aprender a hablar. Lo que tenemos el privilegio de ya poder hablar de que somos chiquitos, podemos hacer corredor, y siempre se puede mejorar, se puede evolucionar. La cuestión es que a veces no sabemos muy bien cómo. Igual que nosotros aprendemos la vida. Yo creo que tengo algunas falencias, creo que tengo algunas virtudes, más o menos la voy llevando. Vamos a ver si en estas 2 horitas, más o menos, digo horitas porque ya, digamos que hay 20 y pico de minutos que si yo me paso después, le echamos la culpa a los que organizaron. Sí, a mí me dijeron 2 horas, son a las 20 horas 15 minutos, ¿qué le va a hacer? Exactamente. Bueno, vamos entonces con este optimismo, esperemos que sea optimismo hueco. Para empezar, hay acá una frase que a mí me encanta, si no, no estaría acá en el PowerPoint, obviamente, pero que además de que me gusta, me parece que de alguna u otra manera redondea, resume, proyecta, refleja mucho de lo que yo considero de la oratoria en líneas generales. ¿Por qué? Porque desarticula alguna idea que la gente suele tener vinculada con que la oratoria es buena pronunciación, un léxico fluido, estrenar ese día quizás alguna indumentaria que te haga lucir bien, cuestiones no verbales, casi teatrales, y con eso sí, qué orador, qué oradora. Ahora, puede que tenga todas esas virtudes y no decir nada que valga la pena. Por consiguiente, no estamos en presencia de una persona que es una gran oradora. Yo no estoy diciendo que las formas no importan, importan y mucho, pero mucho más importante es el contenido de lo que uno dice. Por eso, esta frase de Orson Welles me pareció muy buena. No sé si la pueden observar correctamente las personas que no están en la sala, pero sí, listo, entonces está. No la voy a leer porque dedujo que ya todos saben leer. Seguimos entonces. Podríamos decir, como contexto grueso, que la oratoria forma parte de la comunicación social. De hecho, cuando uno piensa en oratoria, piensa en alguien hablando, piensa en alguien comunicándose.
Uno dice, pero uno puede hablar solo, sí, puede hablar solo, cuando te bañás, cuando vas por la calle, cuando vas en el auto. El tema es qué decís y durante qué tiempo para empezar a preocuparte. Sí, no, más o menos no. Más tal. Si no, estamos dentro de la general de... Dicen algunos que la oratoria se inició con dos personajes en la antigua Sicilia del siglo V a.C., que son los que están mencionados acá, Corax y Tisias, que serían algo así como abogados cuando todavía no se estudiaba mucho ni se daba el título de abogado, pero hacían las veces de tales y ayudaban a gente a litigar, a ir en contra del Estado, a reclamar cosas. Entonces ellos habrían armado un pequeño texto, que sería como un manual, donde recomendaban qué tenían que decir en esas situaciones delante de los tribunales, delante de los jueces, delante del poder del Estado, y cómo hacerlo, y qué no. O decían, esto te favorece, esto que no se te ocurra hacer tal cosa, no digas tal otra, mirá si tenés que ir a reclamar una vivienda que te usurparon en la gestión anterior, andá y velo a este primero, en fin. Ese manualcito se lo considera el primero de oratoria de toda la historia. No quedó ningún ejemplar, pero bueno, vaya el tributo a quienes dicen que fueron los que iniciaron esta cuestión de oratoria. Posteriormente se desarrolló con muchas escuelas, sobre todo por la zona del mar Mediterráneo. Y lo más importante de esto es que a partir de ahí, ya se habían dado cuenta antes, pero es como que se consolidó una idea muy fuerte, que es la siguiente. Vos podés tener muchas condiciones, por ejemplo, para liderar en materia política, o ser un excelente docente, o un caudillo militar, o ser un adalid en política, y por qué no en religión, en época era bastante importante. Si a eso le agregabas expresarte bien delante del público, pues muchísimo mejor. De hecho, aquellos que no lo hacían tan bien, es como que cotizaban menos en esa puja. Por consiguiente, el hablar bien ya empezó a ser algo que buscaban las personas que querían tener éxito en distintos rubros, en distintos campos de su desarrollo personal y profesional. Obviamente que si hacemos un repaso por la historia, no lo vamos a hacer ahora porque el tiempo no nos alcanza, sí les diría que han ido cambiando los códigos y lo que hace 2500 años era visto como qué aspecto fabuloso que tiene para hablar, hoy tal vez es un déficit, y viceversa. Como tantos otros valores, en la historia de la humanidad no se mantienen indemnes, van cambiando, y lo que en una cultura, en un tiempo, vemos como fantástico, digno de aplauso, en otros momentos sí, no gusta tanto. Bueno, esto también ha pasado con la oratoria. Por consiguiente, hay muchos disímiles estilos referentes a lo largo del tiempo. Lo que sí ha quedado bastante sellado, grabado, consolidado, es que la oratoria tiene tres elementos básicos, que son los que pueden ver en pantalla, y que obviamente coinciden con los tres pilares históricos de la comunicación. El famoso emisor, mensaje, receptor, que aquí simplemente tienen otras denominaciones. Pero que, como veremos, podremos decir lo mismo, y más o menos sí. Tenemos un disertante, quien habla el discurso, lo que dice, y un auditorio. Auditorio puede tener una doble acepción. Por un lado, uno puede decirle auditorio al lugar donde se desarrolla un acto de oratoria, pero también podemos decirle auditorio a la gente que está escuchando. Una cosa es que digan, por favor, ¿pueden pasar al auditorio? Y la otra es, le pedimos al auditorio que se ponga de pie. Queda claro a que no estamos refiriendo. Bien, es difícil hablar de uno de estos temas de forma aislada. Los límites son muy finitos. O sea que todo lo que vamos a ver ahora a lo largo de la charla, lo que vamos a escuchar, más que ver, va a tocar un poco los tres elementos. Una cosa importante, que yo siempre remarco y mucho en los cursos, en las charlas, en las conferencias o en los textos, es esto que intenté comunicar a través de esta diapositiva, y que dice práctica informal y práctica formal. Dicho así, no dice demasiado. ¿El mensaje cuál es? Que uno cree que la oratoria se da solamente en situaciones formales. Una persona más o menos bien arreglada, que se bañó hace poquito, tiene algo importante para decir, el público calladito durante un tiempo, en un auditorio más o menos solemne, aplausos al final si te gustó mucho o poco, y eso es oratoria. Es como una idea como demasiado cristalizada de la oratoria. Yo los invito a desacralizar esa imagen,
porque nos induce a un error grave. Nosotros hablamos mucho más en situaciones informales que formales. De hecho, ¿cada cuánto damos una clase, una conferencia o una ponencia en algún lugar? No. Bien. La semana que viene La semana que viene, ya arrancamos. bien. De acá a la semana que viene, ¿cuántas veces vas a hablar? Bien, bien. Entonces vamos a ponerle el ojo a todas esas situaciones en las que vas a hablar de acá hasta que te toque la ponencia, porque dos cosas. Uno construye imagen delante de los demás y de todos los públicos todo el tiempo, cada vez que abrimos la boca y que no sea ni para bostezar ni para comer. Entonces, no descuidemos esas charlas informales en las que uno dice, no, si acá, ¿qué me voy a cuidar si con esto estoy todos los días? Si estos son amigotes, si aquellos los conozco de que íbamos al jardín, estos son compañeros de fútbol, esta es mi esposa. Entonces, como que no respeto a nadie, o sea, nadie es digno de que yo me exprese mejor. Ahora, cuando me llega la situación quemante en la que yo quiero generar una imagen personal y a veces institucional, y por ahí me falta gimnasia. Me acostumbro a hablar de una manera determinada en estas situaciones informales y después subirme al pedestal de la mega expresión no es tan sencillo. Esto es decir, yo este domingo quiero jugar en la primera de Boca. Si estoy entrenado, no. Aunque me entrene tampoco me van a poner. Lo digo, es una metáfora. Es una metáfora. Entonces, si yo quiero lucir bien en algún ambiente, me tengo que preparar para hacerlo. Y en oratoria parece que solamente cuando llega el mega evento digo, a ver, voy a refrescar algo de lo que dijeron en esa charla de oratoria que tengo que tener en cuenta. En la vida cotidiana lo desecho por completo y sigo hablando como me da la gana. Entonces, ojo con la práctica informal, es fundamental. Además, las barbaridades que yo puedo decir en situaciones informales, después se me tienen en cuenta cuando me quiero hacer el solemne informal. Se construye la imagen. Exactamente. Porque yo me acuerdo lo que dijiste la semana pasada en una reunión que tuvimos en una cena, y ahora que te escucho acá, No te digo, creo nada que ver, claro. Algo de eso, no quería ser tan drástico. O por lo menos en ese punto, el que estás diciendo, Sí, claro. yo sé que vos no opinás lo mismo. Entonces, guarda con la práctica informal, es fundamental. Uno dice, bueno, y hablar bien, ¿qué es hablar bien? Y ahí tenemos un problemita, que ustedes, si hay mucho del tema del derecho, imagino que hay alguien que es abogado del derecho, ¿no? ¿Sí? Bueno, sabrán aquello de la controversia entre la regla y el uso, ¿no? Uno pone el reglamento, después está la gente, ¿lo cumple? Después dice, bueno, es un problema de educación. Mira que te educan, te dicen 100 veces, no, el rojo es para que te detengas y el verde avance. Demos una vueltita y nos vamos a dar cuenta que no. A veces son todos mal educados. No sé si son todos mal educados. La educación llegó. Una cosa es que vos le prestes la atención, no quieras cumplirlo y que digas, nah, no me interesa. Es decir, no siempre es una cuestión de educación. Ahora bien, en esto pasa algo similar. Vos tenés un reglamento. Ahora, ese reglamento, ¿quién lo representaría? Vamos a ponerle la Real Academia de la Lengua Española, que es la que te marca como la constitución idiomática, la que dice esto es correcto, esto es incorrecto, esto se escribe así, esto se conjuga de tal manera, este vocablo existe, es formal, oficial, reconocido, y este es un invento de ustedes, en fin. Ahora, después, ¿quiénes están? Los usuarios. ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros somos los que modificamos el idioma, la lengua, de manera permanente. Y ojo con esto, no lo destruimos, Porque a medida que nos vamos poniendo viejos y conservadores, vamos diciendo, no, ahora están destruyendo el idioma. Si es por eso, se empezó a destruir desde que nació. De hecho, nace de la destrucción de otro. Entonces, no nos podemos alarmar. O sea, ¿de dónde viene nuestra lengua? Castellano en su momento, español ahora. ¿De dónde viene? No, ¿de qué otro idioma? De latín. Por consiguiente, es una lengua romance. Lo mismo que la rumana, que la italiana, que la francesa, que la portuguesa. Bueno, en fin. Ahora bien, entonces, hubo que quebrar algunas reglas del latín para que emergiese el castellano, que ahora es español. Ahora bien, ¿hablamos como cuando empezó? Decimos, vuestra merced tendría la amabilidad de convidarme esa infusión telúrica. No es una indirecta para que me den un mate. Nosotros lo modificamos. Exactamente. Y para eso somos usuarios. Si no,
La única lengua que no se modifica, ¿cuál es? La lengua muerta. Es decir, la que no se usa. Claro. Por eso está lo de las lenguas muertas y lenguas vivas. ¿Escucharon eso de lenguas vivas? Sí. Bueno, justamente es eso. ¿Qué es que esté viva? Que haya gente que la usa. Al usarla se modifica. Sí, claro. Pasa que cuando nosotros formamos parte de esa destrucción nos parece genial. Claro. Ahora, cuando nos hacemos viejos y otros son los que la destruyen, ya empezamos Qué a mirar como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¡Qué vergüenza! Mirá cómo hablan ahora. Claro, cuando vos tenías 14 años te parecía fantástico. Bueno, en definitiva, no exageremos. Damos 3 ejemplitos chiquititos para que vean que también es difícil esto de, che, ¿esto es correcto o es incorrecto? Depende del contexto, depende de la circunstancia, depende de la época, depende del lugar, depende de la formalidad o de la informalidad. El icono que hay ahí con nubes y agua, uno puede decir, ¿qué significa? Que está lloviendo. Sí. Bien, entonces yo digo, si este icono es para gente que vive a varias cuadras del obelisco, está lloviendo. Ahora, si es en Mendoza, está lloviendo. Y si es en Misiones, está lloviendo. Hay una diferencia. ¿Cuál es la correcta? Todas. Sí. Por respetar la lengua original, diríamos que los misioneros son los que hablan más Claro. parecido a como era antes. Ahora, anda a convencer a los porteños y a los mendocinos que los misioneros tienen razón. No, imposible. Ah. La otra ya es un palito directo para los residentes en esta ciudad. La ¿Dónde vivís? ¿En el diagonal 80? diagonal. Es un martillazo al oído de los que no somos platenses. Sí. Acá te la van a defender a muerte. Acá es el diagonal. La diagonal. No, yo también. Bueno, hay una grieta ahí. ¿Eh? Yo creo que la cosa que lo tenemos mucho. Yo creo que La eso- pollajería. Yo soy interior. Yo le respeto más la pollajería que el diagonal. Porque encima son unos incoherentes. Vos decís, ¿cómo le dicen a la ciudad? La ciudad de La plata. las diagonales. Y no era el diagonal, ahora es la Claro. ciudad de las diagonales. O sea, ni ellos están de acuerdo en cómo es el tema. Pero bueno, eso es para que vean cómo el usuario hasta puede llegar a convivir con esa incoherencia. Pues si es correcto o es incorrecto, y qué sé yo, son muchos, son costumbres. Y no le vamos a preguntar al miembro del Tribunal Máximo de la Real Academia a ver qué dice. Vamos a seguir hablando más o menos como acá. El otro que me parece que es un pez barra pescado, cuando sabes si está vivo o muerto, es una trucha. Si yo digo, me parece que esto que me dieron en este texto es trucho, ¿ustedes piensan en el pez? No. Algo apócrifo, Falso. de falso o de poca calidad. Claro, bueno, pero no está reconocido por la Real Academia. Así que cada vez que nosotros decimos trucho, trucha, con ese sentido estamos hablando mal. Incorrecto. Ahora sí, tampoco exageremos. O sea, no podemos tener el diccionario en la mano cada vez que hablamos. ¿Se entiende? Mientras que nos entendamos nosotros y seamos varios millones de personas los que lo hablamos, bueno, también está la regla ahí. Yo no te digo que está bárbaro decir, ¿para qué lo querés? O se resbaló. No. O sea, hay límites, pero hay otras palabras, usos, costumbres, significados, palabras y de frases que el usuario hace que tengan un poder muy fuerte. Tanto que a veces la Real Academia tiene que modificar. Es una construcción, ¿o no? Exacto. Cada tanto hay una circular que dice la Real Academia y dice, a partir de la fecha se acepta tal concepto para el Río de la Plata, por ejemplo. Viste, te lo dejas chiquitita. Ahí, pues, ahí le dicen mucha a estas cosas, entonces vale para Uruguay y Argentina. Y así la vamos llevando. Es decir, está tan diseminado el uso del idioma, el español, que evidentemente no vamos a pretender hablar que en todos lados se hable de la misma forma. Sí, claro. Así que bueno. Dicho eso, pasamos a otro. ¿Cuáles son las cualidades que hay que tener en cuenta al momento de hablar? O los aspectos, los tópicos. ¿Sí? Si uno dice, che, bueno, yo vine a buscar herramientas que por algo se llama el taller así, herramientas. Vamos a ver cuáles son esas herramientas. Lo importante es que algunas ya las tienen, si no, no hablarían. Claro. Bien, me gusta que empezamos bien. Claro, ya en la caja de herramientas algunas Empezamos tienen, cada uno sabrá. Después hay otras que faltan. Vamos a ver si yo les puedo aportar algunas. O sea, se pueden adquirir. Primero, conocimiento. Esto no es un ranking, es decir, no es que están ordenadas de la más importante a la menos importante. Puede que la que aparezca en séptimo lugar sea fundamental también. Pero si yo, mira, tuviese que jugar
y esto terminase en 2 minutos, y bueno, che, decime por favor una sola cosa. Bueno, habla de lo que sabes. Ahí terminó la conferencia. Claro. Con eso ya tenemos un terreno enorme ganado. Que lo vamos a cumplir, por favor, no seamos hipócritas con nosotros mismos. O sea, es muy difícil hablar solamente de lo que uno sabe. Sí, Y después viene la otra cosa. ¿Tanto sabés como para sacar conclusiones tan tajantes del tema? Ese es otro tema. Pero eso viene en las otra diapositiva. Con conocimiento me refiero a, por ejemplo, el campo de especialización. Vamos a imaginar que es el derecho. Y saben perfectamente que dentro del derecho además hay como subcampos o subespecializaciones. Sí. Pues decir, no, eso es civil, yo me dedico al comercial. Digo, mierda, pero no sos abogada. O sea, tenés que saber de todo. Viste, como profesor en historia, tenés que manejar al detalle las conversaciones íntimas de Alejandro Magno hasta lo que está pasando ahora en la Casa Rosada. Ocurre, con toda esa historia. No, a veces yo soy especialista en Edad Media. Y vos decís, tan específico, que bueno, ¿qué pasa? Sí, claro. A veces es periodismo, literario. ¿Cuántas ramas hay en el Sí, periodismo? claro. Puede ser muy bueno, pero de una sola cosa. Entonces, tenemos un campo de especialización. Tratemos de regarlo, de cultivarlo, de profundizarlo, de actualizarlo, y que seguramente si somos muy buenos y conocemos mucho de eso, la oratoria formal viene sola después, porque te empiezan a invitar a dar charlas. Che, vos que sabés tanto de esto, o tenés una trayectoria destacada en esta área, en este rubro, ¿darías una charla para los chicos, para los grandes, para allá, para este colegio, para el otro lugar? Es decir, te vas haciendo una fama de que podés hablar mucho y bien de ese tema. No te van a invitar a hablar de cualquier tema. Incluso de aquellos en los que vos tenés firmes convicciones, lo que debería ser no dudar. Cosa que no hacemos obviamente. Después tenemos el campo de la cultura general, que también es importante. ¿Saben por qué? Vos podés ser una eminencia en derecho penal, pero si no conocés cosas básicas de otros rubros, la gente te va a mirar como diciendo, este es un ente. ¿Cómo que no sabe eso? O sea, si alguien es una eminencia en derecho penal y no sabe que dentro de poco se juega un mundial en Qatar, lo vamos a mirar raro. Pero si yo es una eminencia, pero chico, no sabía que hay un mundial. Es como que es más llamativo ese vacío de conocimiento que el conocimiento oceánico que tiene sobre algún campo. Entonces, no despreciemos otras cuestiones porque además hay otro tema. Para dar charlas y conferencias nos van a convocar con nuestro tema principal, pero la vida cotidiana nos lleva a hablar de cualquier cosa. Sí, claro. Esta noche, cuando estemos cenando, los que tienen el privilegio de cenar todas las noches, van a tener la posibilidad de hablar, vaya a saber de qué, y puede ser que hable de tango o de cómo se hacen las empanadas salteñas. Ni sabemos de qué. Y voy a decir, no, yo solo hablo de oratoria, que es mi campo de especialización. Bueno, pasa mucho en las entrevistas, que por ahí vos pensás que te van a preguntar, bueno, de qué, si tuviste alguna pasantía, y por ahí te dicen, ¿y qué te gusta leer? Sí, tal cual, y te descolocan. Sí. Pero es un dato grande para la persona que Pero te bueno, está también entrevistando. tiene que ver, ¿no? Sí. Bueno, si lee, no lee, si hace Sí. otra cosa, además de dedicarse pura y exclusivamente al derecho, ¿no? Es muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Sí, tal cual. Bueno, entonces, vos podés odiar el tango, pero no podés andar por la vida con más de 20 años, ser argentino y no saber quién es Gardel. O sea, en ese ejemplo contundente, y bueno, mirá, sí. Como fanático del tenis, podría decir, no sé, alguno que no le gusta a Roger Federer, pero capaz que nadie sabe nada. Bien. Pero, Lo No es lo mismo. mismo. Vale el ejemplo, ¿no? Me encantó el ejemplo. Yo digo, claro, yo fanático del tenis. vos tenés Hace- más de 20 años. Es decir, podés odiar el tenis. Ahora si no sabés quién es Roger Federer, yo te voy a mirar como no. ¿Cómo no sabes eso? No podés andar por la vida sin saberlo. Ahora, si es de vida y obra de Roger, no, ahí ya estamos con los ¿Cuántos Roland Garros? ¿Entiendes? O sea, un poquito de cultura general de todos los otros campos, mejor, porque eso le da brillo a nuestro contenido. Porque ¿de qué nos sirve un contenido tan profundo, tan especializado, que no podemos conectar, articular con los demás conocimientos? Empieza a perder valor saber tanto de algo que yo no lo puedo relacionar con los demás. Bueno, y después el campo de la comunicación social, de la información mediática. Y lejos estoy yo de decirle, vean muchos medios de comunicación y repitan lo que dicen. Por favor, no, tajantemente no. Tengan una actitud crítica hacia los medios. Ahora, más o menos estén al tanto de lo que ocurre.
¿sí? Porque también es cierto que la gente, la sociedad se alimenta mucho de lo que dicen los medios, y no estoy hablando a nivel ideológico, sino los temas que impone. Impone agenda temática. Y si vos no estás más o menos al tanto, te vas a quedar fuera un montón de conversaciones. Sí, vieron que el primer tema, ¿cuál es? Qué frío que hace, ¿no? Echarlo de ascensor. Te sirve para 3 pisos, nada más. Después vienen otros, que ¿cuáles son? No sé, el fútbol, el La dólar. inseguridad. El dólar, me gustó eso. ¿Quién se lo quedó? No lo tenía yo. También, bueno, es decir, hay 4 o 5 temas, y después de algún caso que convoque mucho a través de los medios. Che, increíble lo que pasó en tal lugar. El parricidio, diríamos hoy, por hoy, ¿no? Sí. Ponele. Los incendios en distintos lugares. O sea, es decir, ¿qué parricidio? ¿Qué pasó cuando? Y también te van a ver, che, ¿cómo que no se enteró? Dice, no quiero hablar del atentado a la vicepresidenta, porque ahí sí, No. recién acaba de aterrizar en el planeta, o en Argentina. Sí, bueno, o sea, hay cosas que te dejan afuera, o te incluyen. Después, no tenés que ser un erudito, ni tenés que tener una posición firme sobre el tema. Saberlo, nada más como para interactuar. Bueno, después vamos a la argumentación. Digamos que uno sabe 3 temas. ¿Estoy exagerando? Sí. 3 temas del campo del Sí, un especialismo. montón. Uno Sí, porque lo sí, estudiaste, sí. otro porque lo trabajás y otro porque es un hobby. Ahí tenés 3. Bien, Otro porque te bien. lo insuflaron en tu casa. No, mi viejo era carpintero y alguna cosita así. Bueno, Ah, Sí, sí, ay, que voy a salir a fabricar muebles, ¿te viste algo? Sí. Hay Ay, algunos conocimientos tal heredados. cual, alguna cosita así. Igual yo me entiendo. ¿Sí? O sea, es carpintero mi papá, pero no tengo idea. Podría juntar club, nada más. Bueno, después viene la otra parte que es, este es mi campo de especialización y me largo a opinar. Con fundamento, con argumentación, y es probable, ¿por qué? Tengo con qué. Porque para eso estudié, o para eso trabajo de eso, o porque tengo una dilatada trayectoria, o tengo una cercanía muy fuerte y sostenida con alguien que sabe mucho del tema. O sea, algo puedo llegar a decir. Ahora, si no tengo argumentos, empieza a verse endeble mi poder de argumentación. Y el poder de argumentación para defender las posturas, las convicciones, las ideologías de una persona son fundamentales. Es muy triste andar por el mundo y no solo no saber quién es Gardel ni Federer, sino mucho más penoso que yo no pueda argumentar por qué digo lo que digo, por qué pienso lo que pienso y por qué vivo como vivo. Bueno, si yo no tengo que dar explicaciones a nadie, mentira, uno se la tiene que pasar dándole explicaciones a la gente. No siempre, no todos los días, no a todas las personas, Sí, pero sí. hay momentos en los que vos te decís, che, ¿vos por qué pensás eso? ¿O vos por qué hiciste eso? ¿O por qué te dedicaste a eso? No le puedes equivocar toda la vida a todas las personas. Además, hay debates en los que a uno le gusta trenzarse. ¿Viste? Que vos decís, ¿a todos nos gustan los mismos temas? No. Pero vamos a poner uno clásico, así, no sé. Yo podría decir, bueno, la educación en Argentina bajó su calidad notoriamente en los últimos 40, 50 años. Esto es difícil de contrarrestar. No sé qué opinan ustedes. No vamos a hacer un debate ahora. ¿Sí? Sin duda, ¿es difícil de contrarrestar? No. Bueno, yo opino todo lo contrario. Si querés, nos peleamos ahora. ¿Viste? Qué fácil. Y uno tira así nomás, bajó el nivel de la educación. ¿Por qué vos? ¿Quién te dijo bajó? Un argumento, quiero escuchar. Uno. Hay mucha gente que no va a la escuela. ¿Eh? ¿Qué? Sí. Mirá cómo me río. ¿Sabés cuántos iban hace 40 o 50 años? Menos de la mitad de los canales. Bueno, pero. No, bueno, nada. Ya perdiste la discusión. ¿Cómo perdiste la discusión? La universidad de la UBA, por ejemplo, con el famoso examen ese que le hacen en un curso. ¿Cuánto? Yo lo que te puedo decir es que entra mucha más gente ahora que hace 50 años. Pero la mañana hablas que se la hacen más fácil. Se la hace más fácil. Una estadística. ¿Sabés cómo se llama? O sea, me estás tirando una prueba que ni sabés el nombre. La pizza para hornear. ¿Ustedes saben quién toma la pizza? La OCDE. La OCDE. ¿Saben quién es la OCDE? ¿Qué parámetros tiene? Entonces averigüen primero, después vemos si la tiramos como prueba. Porque te agarra uno que sabe y te liquidó en 4 minutos. Sí. No te deja pasar Con un el dólar pasa. Es decir, vos no sabés quién es la OCDE, ya me puedo hablar de la pizza. Si yo te digo, por ejemplo, ¿cuál era la tasa de analfabetismo que tenía Argentina hace 50 años y cuál es la de hoy? No, ninguno tiene. Bien. Hago una encuesta cortita y la dejamos.
Levanten la mano los que tuvieron abuelos con acceso a estudios universitarios o terciarios. Abuelos. Padres. Las personas que están presentes, que tuvieron acceso. Hay una nueva evolución en la educación en Argentina en los últimos 50, 60 años. Bueno, Directamente también hay no un aumento de llegaba. población, claro, hay aumento de población. El acceso pudo haber aumentado, pero la calidad pudo Y haber te- disminuido. ¿Y te parece? Perdón. Cantidad y calidad no es No, el tuyo. Perdón, ¿En qué? En que tu mamá. Bueno, ponele que yo te digo, no, en mi caso es al revés. Yo sé, pero 10.000 veces más que mi vieja. Uno a uno. Sigamos. Claro, pero ¿Qué tengo que contar todos los habitantes del país a ver quién gana? ahora tenemos todo acceso a la información. Y bueno, ahora tenemos todo acceso a la formación. ¿Te parece poco? Eso no es una evolución. Perdón, pero eso no es una evolución. ¿De qué vamos a hablar? O sea que si hay 10% de la población tiene acceso y el otro 90% no, y ahora es al revés, vamos a ver, ¿y cuál es el nivel? O sea que de todos los que hemos podido acceder a la educación en los últimos 50 años, el nivel es bajo, de todos. O sea, hay un complot, una conspiración nacional para bajar el nivel a propósito. Yo no entiendo eso. No, pero por ejemplo, a nivel de universidad. Sí. Sí. ¿Cuántas universidades había hace 50 años y cuántas había? No, obviamente, ahora es más Y entonces, y son todas malas. No, Todas no, las no, nuevas no, son no, malas. Claro, yo soy de universidad pública. Sí. Antes, te das cuenta con los cursos de ingreso, antes hay cursos de ingreso, eran eliminatorios, hoy en día no solo tenemos que hacer eliminatorios, sino que además ya no toman cursos de ingreso. Ajá, y por eso los que egresan son todos de peor nivel. Pero creo que la existencia también marca. Ah, hay muchos que se dicen Bajar nivel en todas las universidades del país, porque son más los que vienen, entonces hay una conspiración palaciega entre los docentes, los rectores, todos los autores de che, vamos a bajar el nivel. Así le regalamos títulos a más gente. No, pero por ejemplo, el nivel escolar. En universidad estamos hablando, no mezclemos. Pero después hay que comparar, porque por ejemplo, hoy en día se habla mucho de educación sexual, y por lo menos en la época en que mi papá se iba al colegio, era de la calidad. Bueno, está de acuerdo con ciertos clientes, abandono de la educación pública, en pos Todo lo de un contrario. crecimiento Todo de lo la contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. educación privada. Para donde mire esa evolución, igual hay una cosa. Yo dividí la consigna que yo dije privada y pública. Yo tiré el cebo para que engancharan y dije, bajó el nivel de la educación en Argentina en los últimos 40, 50 años de manera notoria. No dije en la pública, en la privada. Dije eso. Y se engancharon rápido. Y ahora voy a hacer la gran pregunta. ¿Hay algún especialista en educación acá? No. ¿Para qué opinan? Eso es lo primero que diría yo. ¿Para qué opinan? Si no está dentro del campo de especialización de ustedes. Bueno, pero pasa constantemente. Problema de ustedes. Problema de ustedes. Si a mí me hubiesen preguntado, si a alguien me hubiese preguntado, ¿qué opinan de los cambios operados en el último Código Civil y Comercial? Me hubiese opinado. No, pero no tenemos, o sea, a ver, Ustedes sí se la regalan a opinar de manera bastante y siguen enojados y quieren convencerme. Algunos somos docentes. Docente, dije. Especialista en educación. Dije. No docente. Pues yo también, yo fui alumno, hice jardín, primaria, entonces por la educación. ¿Y qué se entiende por especialista de educación? Una persona que sepa el tema. Acá me están demostrando que no manejan muchas cosas que se manejan, ¿saben con qué? Con sentido común. Entonces, ¿cuántos Bajo, maestros son no especialistas? saben leer ni escribir. Llegan a la universidad y no saben leer ni escribir, no comprenden texto. Otra cosa es que en cualquier Yo momento tenía escucho, compañeros que digo, podían leer. perdón, y por eso, ¿y por qué hay más egresados y titulados en Argentina hoy que hace 50 años? Ese chico Si llegan todavía a la, perdón, pero y si le dieron un título, entonces hay una esquina donde están tirando los títulos, vos no comprendiste el texto al momento de entrar, pero tenés un título. No entiendo. Explíquenmela porque no lo entiendo. no, a mí me parece bastante lógico lo que planteás, porque a nosotros nos Pero vos porque estás bastante de acuerdo conmigo, el tema son los que no están de acuerdo. Pero como abogado nos pasa. Se siente frente y te resuelve que no sabe y que no tiene ni idea cómo hacer, pero te sigue, te da la solución, te dice que él ya averiguó y que ya sabe y no te deja hacer tu trabajo. Entonces, a mí todo el tiempo me choca esa realidad. Quizás a veces también nosotros como somos jóvenes nos pasa que viene gente más grande y dice, no sé si es así. Y es la idea. Vos encarnás el bajón de la calidad, según la mayoría. ¿Cuántos cientos recibiste? ¿Quieres saber en esta? Nada.
No. Buenos eran los tantos que se recibieron hace 40, 50. Eso sí que tenía una formación. Pero ¿cuál es el juicio por ahora? Ah, ya. No, yo no opino lo mismo. Yo no opino eso. Señor. Claro. ¿Para qué vino? Sería como ir al médico y decir, yo ya sé que tengo y ya estoy tomando un remedio que me dijeron en mi casa. Bueno, che, ¿terminamos de pelear? Sí. O sea, sigan pensando lo que quieran. Esto es un pequeño acting, pero simplemente para que vean que uno muchas veces se larga a discutir y no siempre tiene todos los argumentos. Yo sé que es creo que lo doloroso. fundamental es el argumento. Claro, Pues la discusión la puedes hacer eterna ah, siempre que tengas argumentos. está bien. Yo creo que acá se prolongó con poco argumento, mucho sentido común y mucho prejuicio. Si fueras a nuestro ámbito, capaz que se te complica. Mío, no, me tengo una fe ciega. Ciega. Si vamos a discutir de educación, me tengo una fe ciega. En otros temas no opinativo. Pero bueno, vamos a seguir porque si no se nos va. Recuerden que los argumentos ratifican los conocimientos, como dice acá. Además, otorga una imagen de solidez y por supuesto que te acerca a la persuasión. Si vos querés convencer a alguien, acercarlo a tu postura, sin fanatismos, bueno, tenés argumentos, porque si no, no va a estar el otro para este lado. Creo que mucha gente en los debates trata de convencer al otro. Ustedes estaban tratando de convencerme recién. Entonces digo, argumentos. Yo hice lo mismo, capaz que no convencí a ninguno. Salen de acá pensando exactamente lo Bueno, ¿qué mismo. pasa con la política? Sí, Sí, es eso. Vos decís, tratar de convencer a alguien a partir de un supuesto argumento que yo tengo, que bajo la teoría tuya es relativa, obviamente. Y no sé, me gustaría escuchar cuáles son los tuyos para decirte, son buenos, malísimos, medio flojito, qué sé yo. Primera pregunta es, ¿sabes mucho de política? No. Listo, chao. Entonces no te metas en la discusión, porque todo lo que vas a tirar ahí son pasiones, cuestiones de camiseta. ¿Viste? Pero entonces, si no, no hablaríamos de ningún tema. No hablemos, pero no saquemos conclusiones tajantes de lo que no sabemos. Ese es el secretito. Es importante reconocer que la buena argumentación tampoco va a convencer a todo el mundo. Esto también es para que no se frustren. Pues sí, che, pero yo de esto sé mucho, debatía, hablé y el otro sigue pensando igual. Es como ponerle que yo me vuelvo frustrado porque no convencí a nadie. ¿Me entendés? Y bueno, ¿y qué te crees? Que porque en 10 minutos vos le hiciste una descarga de argumentos, el otro ya cambió la forma de pensar. No nos manejamos de esa manera. Y lo peor, lo que está más abajo. Dice, las posturas de las personas no siempre se basan en fundamentos racionales. Es lo que estaba diciendo yo por la cuestión de la camiseta. Uno quiere consolidar con ciertos argumentos lo que ya pensaba de antes. Entonces lo que alimenta a uno es el prejuicio. Muchas veces uno dice, ¿de qué querés con este país en el que vivimos? Y yo digo, ¿por qué? Que es una porquería el país en el que vivimos, y los chicos están pensando en irse. A mí me ha ido bárbaramente el país, no sé qué, ¿cuáles son? Yo diría, ¿por qué está el grupo de los 20 Argentina? O le levantó la mano un día y dijo, che, yo quiero participar del grupo de los 20, bueno, dale, dejar a Argentina un ratito que se entretenga acá con nosotros. No creo. Me lo pregunto nada más. Tampoco te convence. No, porque ese tiene un fundamento. Argentina tiene recursos ganaderos, agricultura. Entonces no es un país de miércoles. ¿Qué? Claro, si le vas a buscar un montón de virtudes, entonces no es un país de miércoles, como se escucha decir. Lo que pasa es que la gente que lo maneja. Que la gente que lo maneja, y nosotros no tenemos nada que ver. Ah, tiene que ver con una carga emocional. Es muy bueno el país, lástima lo que lo maneja. Entonces, Tampoco también nosotros somos malos. Nosotros seguimos haciendo cosas, cometemos errores. ¿Sí? ¿Y los otros países? ¿Podemos comparar con otros? Porque cuando uno dice este es un país de miércoles, también lo tenés que comparar con otro. Pero por supuesto, todo es relativo. O sea, nadie dice en Argentina, creo que ya tiene la Argentina que es un país de miércoles, porque todos sabemos lo productivo. ¿Qué? La mitad de la gente El 90%. Bueno, Sí. mirá la diferencia. La mitad y el 90. Che, no era para enganchar. Ve que rápido nos enganchamos en debate, ¿no? Eso sí es Argentina absoluta. Nos encanta. Nos ¿no? Mira, caracteriza. deporte, sexo, religión, política, educación, economía. ¿Viste? Cualquier cosa. Cualquier cosa y tenemos una postura y algo para decir. Sí. Y te acaban de decir, no opines, ya estamos. Es fantástico. Bueno, no importa. Recuerden, hay mucho componente emocional en las discusiones. Tenemos que tratar de bajar un poco el tono a lo emocional y ver si el argumento racional es el que protege.
Otro temita, lo vamos a pasar rapidísimo, ni nos vamos a enganchar esto. Esta escena de Navidad, cumpleaños. No, De fines de semana. Fines de semana. Podés ser. Cumpleaños. termina mal. Bueno, ¿qué diría yo? No nos escabullamos de este tema. Alguien dijo, ¿y si no de qué vamos a hablar? Dijeron recién. Sí, hablemos de estos temas, pero bajémosle la tensión. Sí, claro. O sea, tiremos la camiseta y los guantes un ratito, porque si no, terminamos hablando de qué gusto tiene la sal, qué lindo te queda eso, y no vamos a tocar ningún tema de fondo. O sea, el tema lo tenemos nosotros y cómo abordamos las temáticas, y no los temas en sí. Porque anulamos temas porque nosotros no los sabemos abordar. Entonces es más fácil agarrársela con el tema que cómo lo trata uno. Si no puedo hablar de política, me voy a pelear con mi hermana. Pero entonces el problema lo tengo yo de mi hermana por dos. No es la política la que nos hace pelear. Nosotros tenemos el problema. Bueno, esto creo que está bastante claro. Todo eso para recomendarles esto que ya se los dije 3 veces, pero que quede reflejado acá en esta placa. Evitemos conclusiones tajantes sobre temas que no están dentro de nuestro campo de dominio personal. Los del campo de dominio personal, bueno, se supone que uno tiene conocimiento y por consiguiente tiene argumentos. En los que no, bajemos los decibeles. Hablemos, escuchemos, intercambiemos, pero tengamos dudas también de, che, puede ser que no la tenga tan en claro. Entonces, si yo no tengo algo tan en claro, mi conclusión no puede ser tan contundente. Bien, cuando uno habla, tiene que tener convicción. Y la convicción se refleja en 2 aspectos. En los ideológicos, que están basados, ¿saben en qué? En el conocimiento y la argumentación. O sea, en lo que estuvimos viendo recién. O sea, si tengo ideas que puedo respaldar cuando hablo, cuando ejerzo la oratoria, probablemente es porque sepa y probablemente porque tenga argumentos. Entonces ahí viene mi convicción ideológica. Y la otra es la parte física. Porque podría resultar que yo tengo fuertes convicciones, pero hablo desganado, bajo el volumen, pongo cara de duda, se me fue la persuasión al sótano. Entonces, acá no es cuestión de estar enfervorizado siempre cuando uno habla, fruncir el ceño, hacer ademanes estilo hitleriano, no, pero ponele ganas como para contagiar al resto, sobre todo si sos orador principal en algunos ámbitos determinados. En otros conviene bajar un poquito, cuando no estás tan seguro y cuando no estás defendiendo convicciones. Y a veces pasa, si por defendés ejemplo, convicciones, tenés que tener los 2 recursos. Sí. por ejemplo, en una audiencia, ¿no? Que uno va y del otro lado tiene una contraria que lo único que, la otra parte, ¿no? Sí. Que lo único que hace es gritar. Hay gente que grita mucho. Sí, Y al final, vos objetivamente te das cuenta que no está diciendo nada, que solamente está gritando, Intentando o intimidarte. exacerbando distintas palabras. ¿Hay alguna herramienta como para...? Porque una es quedarse medio como un poco más abajo, porque si empezás a gritar ya Sí, te sí. escala y es una locura, pero como para bajar un poco a la otra persona para que no grite Obviamente, tanto. primero me toca hablar a mí, digo, bueno, probablemente yo no utilice un volumen tan elevado, Claro. pero me gustaría que presten atención al contenido de los argumentos que traje. O sea, es como- Sale acá en el video. Ya está. Sí, es una frase cortita. No necesita tirarle algo ni pelear. Claro, Tengo otras, pero con eso alcanza. me gustó esa. Vamos a anotarlas. Claro. Bueno, pero ahí en la clásica, si me dejas terminar la idea, por favor, como me parece que este es un intercambio civilizado, que tiene sus códigos y sus reglas, vos no lo estás respetando. Le voy a pedir a los que conducen este ámbito, este debate, por favor, que atiendan esta situación. Poné. Y después también decir, imponete vos también, porque si no... Bien, ahí tenemos los 2 extremos, con caricaturas. Digamos, nadie hoy aceptaría un discurso al estilo hitleriano en cuanto a la convicción, porque es un exceso. En su momento, Hitler fue un maestro de la oratoria, Sí, claro. pero evidentemente que hoy no daría un gran resultado. Insisto, ni aún coincidiendo con lo que te dice. Uno puede decir, ay, si yo coincido... Sí. Porque- Pero porque es Hitler, claro. No porque sea Hitler, sino porque siento que hoy hay personajes de la política que se refieren de esta forma, Sí. y hay mucha gente que está totalmente convencida de lo que dicen, y lo hagan. No. Yo lo que digo es que no recomiendo Ah, este estilo, ni aún para los públicos en los que hay coincidencia ideológica.
¿Me explico? O sea, va a tener, conquistar su corazoncito, les va a gustar, pero yo diría, bajemos un poco el tono, porque eso te va a permitir ampliar el radio del público. Claro. Adentro. Bueno, y lo de Drupi, evidentemente, que por más que te esté contando una verdad universal, Escuchar ni tu hijo. claro, Ni tu exactamente, hijo. te está faltando ahí justamente la cuestión de la convicción con los recursos físicos. Los recursos físicos tienen que ver con el volumen que utilizás de la voz, los gestos, esto es lo que haces con la cara, y los ademanes, que son los que haces con brazos y las manos. además? ¿No? Bueno, Yo a veces me mucho ademán. Sí, claro. mis alumnos me dicen, sí, A a ver, veces me limito. no estás dirigiendo una orquesta sinfónica. ¿Sí? Pero a veces si movemos mucho las manos, Una vez nos concentramos en esto y no Claro. Pero lo que pasa es que ahí Una vez está, me ¿cuál había es el nivel de mover mucho? Claro, a mí me surge naturalmente. Sí. Sí. Algo vamos a ver después. Seguramente lo verán en el taller de la semana que viene más. Claro. Pero les doy una recomendación. Es preferible mover a no mover. Bien. Bien, Sí. entonces voy bien. Vamos a ver. Imaginemos que yo hablo y empiezo a darles el discurso así de esta manera. Mi nombre es Sergio Vázquez, a los 10 segundos creen que tengo un problema. Entonces la atención te empieza a focalizar en la ausencia de movimiento. Ahora, si yo hago esto, hay uno que va a distraer, encima me tapo la cara, el ademán por encima de los hombros genera disturbio, distracción. Entonces, la idea es moverlos para que acompañen, le den fuerza expresiva a lo que uno dice, más o menos a esta altura. Tampoco está tocando el bandoneón todo el tiempo, sí, pero que acompañe, que uno le da vivacidad a lo que dice. Entonces es preferible, es intermedio. Bien. Pero siempre es mejor mover que la quietud total. Bueno, credibilidad. Acá el cartel es bastante contundente. Yo puedo tener todas las virtudes de la oratoria universal, pero si el público que está del otro lado por algún factor no cree lo que digo, ¿de qué me sirve? Y dice, qué buen orador, porque utiliza bien los tonos, el timbre, tiene léxico fluido, no tiene muletillas, sabe de lo que está hablando, pero yo le bajé la persiana porque no le creo. Es un tema con el que chocamos con muchas personas en la vida cotidiana, pasa mucho a nivel político. Sí. Que uno dice, me gusta cómo habla, pero no le creo. Entonces, se produce como un rebote, un rechazo del mensaje. Ahora bien, ¿cuál es el tema para la credibilidad? Fíjense que también está segmentado. Tendemos a creer más cuando pensamos que la otra persona opina o habla sobre un tema del que tiene conocimiento acreditado. Otra vez aparece el conocimiento, por eso le dije que era tan importante. ¿Sí? Ingeniero, el señor, allá, y estamos hablando de construcción de puentes, y todo, para que el muchacho es ingeniero, ¿vamos a dejarlo que hable él? Se supone que sabe del tema, o más que yo, que soy licenciado en comunicación social o que un abogado. O sea, hay un depósito de confianza, de credibilidad en la persona a partir del conocimiento que tiene. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Por qué van a ver a un abogado? Pues se supone que sabe del tema, sabe derecho. No me vienen a ver a mí. Ahí está la cuestión. Decía, che, vos que sos arquitecto, ¿qué opinás de tal cosa? A mí tampoco me preguntan mucho. ¿Viste? Entonces, ahí está, soportada la confianza en eso. Cuando vos te largas a opinar de temas que no son de tu dominio, baja el nivel de credibilidad de cualquier auditorio. Sí, claro. Sea de tus hijos o hijas o de un público multitudinario en tu trabajo. Después está la trayectoria profesional, que también hay que sostenerla. Creo mucho, creo poco, en virtud de todo lo que sé de vos y de tu trayectoria. Donde conozco 3 o 4 muertos en el placar que tenés, empiezo a bajar la credibilidad. Y lamentablemente para muchas personas también influye la vida privada. Vamos a imaginar que hay gente, como que están acá ustedes, que se enteran que yo golpeo a mi esposa. Me van a empezar a ver de otra manera. No estarías acá sentado. Claro, claro. No, tal cual. Pero te acabas de enterar ahora. Ponele. Te invitamos Bueno, a retirarte bien. como a puerta, mufe. Ahí se divide el público. Se divide el público entre los que a mí no me interesa lo que hacen en la vida privada mientras que hable de oratoria. Punto 1. Sí, sí. El otro que dice, che, de oratoria me gusta, pero no puedo dejar de pensar que le pega a la mujer. Y después en la tercera parte me levanto. Sí. Entonces, ¿qué generé yo? Rechazo de visión del público. Por algo de mi vida privada. Yo puedo decir, ¿qué tiene que ver si viene a hablar de oratoria acá? No de violencia de género. No importa. Lo mezclamos. Porque hay muchas corrientes que dicen, no deberías mezclar la vida privada
con la parte profesional. Lo hacemos Es todo imposible. el tiempo. No se Por eso hay puede. que tener todo en privado. No se puede. Entonces, ojo con la cuestión privada. Ustedes me dirán, ya llegaste tarde conmigo. Bueno, yo te lo recomiendo hoy, ustedes sabrán. Pero, a ver, se mezcla. Se mezcla y generalmente para mal. Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, en nuestra profesión, sabemos que hay, por ejemplo, abogados o abogadas que representan trabajadores y que cobran una cantidad de plata, y vos decís, pero como representás a los trabajadores, pero cobras en dólares, Sí. te compras esta casa, pero decís tal cosa, y ahí es como que uno va perdiendo La legitimidad. típica del en el abogado que discurso. tenía empleados en negro. También. Bueno, sí. Claro, y hace trabajador. Y hace trabajador. Muy bueno. Sí, claro. No hace falta seguir diciendo Sí, nada para sí, eso. tal cual. Pero ese no es de la vida privada. Ese es de la vida profesional. Pero es muy bueno el ejemplo. Sí. Bien. Pavaditas. Mm, Por ejemplo, esto, Las redes. redes. Sociales. Lo expuesto que queda uno en las redes Sí. sociales a veces no tiene conciencia o Mm. no cobra dimensión. Como un solo ejemplo, porque de esto podríamos hacer un curso. Vamos a imaginar que yo elijo para mi foto de icono de WhatsApp alguna de estas. Las hay, ¿eh? Cualquiera de ellas. ¿Van a sacar conclusiones ustedes? Sí. No me vieron, no me escucharon nunca hablar, no Sí. saben ni quién soy. Sí. Ya voy